Buenas tardes a todos, a todas. Una alegría comenzar este cuarto seminario del ciclo de seminarios del Observatorio Social. Hoy estamos realmente contentos y entusiasmados con los panelistas que los va a presentar Beatriz Orlowski, que está acá con nosotros, Roberto Candiano, que también, aparte de moderar con Gilla, va a hacer sus clásicos cierres, que son un aporte enriquecedor para todos nosotros. Les damos las gracias por estar y los dejo con Gilla Orlowski para que ella haga la presentación de cada uno. Adelante, Gilla. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos. Espero que podamos aprender un montón. Lo único que les voy a pedir es que nos ajustemos al horario porque todos tienen otros compromisos y bueno, y así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos viajes, tenemos Zoom. Bueno, vamos a comenzar la jornada y esperemos que podamos dar respuestas a una parte de las preguntas que nos han acercado. ¿Qué podemos hacer por los jóvenes que están tan abandonados? Nadie se ocupa de ellos. La verdad es muy, muy triste. Y alguien había puesto una reflexión sobre justamente cómo hacer para entusiasmarlos a que quieran seguir haciendo algo, estudiar, trabajar, teniendo proyectos. ¿Cómo se hace para insuflar esa energía y esa esperanza? Eso es muy difícil. Bueno, estamos hoy con Agustina Córica, es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Hoy se festejan los 200 años de la UBA, y la verdad que me mandaron un video de todos aplaudiendo, me dio una emoción increíble. Así que, Agustina, supongo que te pasará lo mismo. Magíster en Diseño y Gestión en Políticas y Programas Sociales de Flaxo, investigadora adjunta del CONICET e investigadora de UNIPE, en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, coordinadora académica del programa Juventud de Flaxo, Argentina, y de la Maestría en Estudios de Juventud, programa en el que se desempeña como investigadora desde el 2005, miembro de International Sociological Association, del RC34 y del LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Agustina, hoy honrando los 200 años de la U, espero que nos cuentes a ver qué es lo que nos podés acercar. Acá está Agustina. No está. Ahí está, ahí está. Ahora No, sí. apretaba el audio y me decía que me tenían que habilitar, por eso ya estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, la verdad que es una gran emoción. A mí también me llegó ese videíto y bueno, es emocionante verlo y bueno, y las sensaciones también encontradas, especialmente en este contexto, ¿no? Que bueno, que las emociones o sentimientos están como a flor de piel y cualquier cosita ahí lagrimeamos o nos emocionamos. Bueno, para no hacerlo muy largo, yo tengo una presentación, no sé si puedo compartir pantalla. Sí. Ahí está. Bien. Bueno. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Bueno, un gusto primero y agradecer por esta invitación en este espacio, que lo tomo también como un espacio de reflexión, de repensar qué es lo que está pasando, porque no es lo que pasó, sino lo que está pasando, ¿no? Es el continuo donde todavía no ha terminado este contexto tan particular como se le llama, ¿no? El contexto de pandemia y cómo influye en las juventudes. En ese sentido, mi presentación hoy va a tener que ver con un poco el título que le puse, que tiene que ver con claves para repensar a las juventudes en este contexto,
pensando un poco en cuáles son las persistencias de situaciones y cuáles son los surgimientos de nuevas problemáticas que aparecen en esta población en particular. En este sentido, lo que nosotros venimos haciendo dentro del equipo de investigación es, primero hicimos como un recuento, un poco a nivel regional de los informes internacionales, como pueden ser informes de CEPAL, UNICEF, OEI, OIT también, no lo puse, pero también está dentro de estos cuadros, y quise resaltar algunas de las cuestiones que influyen más en la situación de las juventudes, que tiene que ver con la interrupción del aprendizaje, la reducción del apego a la escuela. Ahora, después vamos a ir viendo algunos detalles en estas situaciones que plantean estos informes, ¿no? Los retomo de estos informes que estuvimos relevando. El aumento de la deserción escolar, especialmente en los y las estudiantes de los sectores más desfavorecidos, el aumento del trabajo infantil y la reducción del gasto de los gobiernos en cuanto a educación o menos inversión por parte de los hogares. Esto lo tomo a nivel general, no es Argentina, sino en algunos países de Latinoamérica aparecen estas situaciones como problemáticas. Bien, y también haciendo este relevamiento de los informes regionales, me pareció interesante poder plantear distintas situaciones. Una es cuáles son las preocupaciones que vienen teniendo la población joven, cuáles son los sentimientos y cuáles son las problemáticas que desatan estas preocupaciones y sentimientos. Me parece, y me pareció bastante relevante, poner hoy en este espacio los sentimientos de las juventudes como un elemento que podemos decir que en los estudios sobre juventudes no se pone como una de las variables relevantes para analizar. Pero creo que en este contexto, desde mi lugar de trabajo, especialmente desde mi rol como investigadora y con una mirada sociológica sobre el análisis que venimos haciendo sobre los jóvenes y pandemia, me pareció relevante poner en visibilidad estos sentimientos. En este sentido, lo que planteé es un cuadro, un poco resumen, para pensar estas situaciones, estas preocupaciones y estas problemáticas. Por un lado, la situación financiera y económica del hogar, que aparece como una de las preocupaciones que tienen los y las jóvenes en la región latinoamericana, donde a partir de esas situaciones de preocupación económicas del hogar, aparecen estos sentimientos de ansiedad, pánico, miedo o estrés, y la problemática claramente de dificultad en encontrar trabajo y la disminución del salario dentro del hogar. Por otro lado, las situaciones educativas, ¿no? Cómo preocupa esta situación educativa en este contexto, generando sentimientos de angustia, desmotivación y también molestia en algún punto, y cómo toda esta situación lleva a la problemática del abandono y el retraso escolar, ¿sí? Y por último, estos son los tres elementos que me parecieron más significativos para enumerar ahora, que tiene que ver con la situación laboral, donde los sentimientos que despierta esta situación laboral bastante complicada, en particular para la población joven, es sentimientos de preocupación, de desorientación y en algunos casos hasta situaciones de estar deprimidos, ¿no? Frente a un mercado de trabajo donde más que retener o buscar, sino rechaza, ¿no? A la población joven. En este sentido se ven los datos en cuanto a la desocupación y la pérdida de trabajo, en particular en la población joven. Bien, haciendo como este paneo, ¿no? de contexto más regional, nos metemos más en qué es lo que está pasando en las juventudes en Argentina, en este contexto de pandemia. Y para eso lo que hicimos es relevar qué
¿cuáles son la información o los datos que se están generando sobre esta situación de juventud y pandemia? Lo que encontramos es que, por un lado, hay diagnósticos generales, donde se plantean estudios puntuales en algunos lugares y territorios del país, en grupos particulares de jóvenes, ¿sí? En este caso hay muchos estudios sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad, después hay estudios sobre jóvenes o en organizaciones de la sociedad civil o fundaciones que llevan a cabo programas para jóvenes. También se han hecho diagnósticos de qué sucede con esos jóvenes que reciben estos programas asistenciales o de acompañamiento, tanto educativo como social y económico. Pero después también encontramos encuestas, ¿sí?, a jóvenes sobre emociones, afectos y sentimientos. Estas encuestas aparecen en general, sí, ya más en el ámbito más académico, donde, bueno, tienen diferentes alcances en cuanto a qué jóvenes se pudo encuestar, ¿no? En algunos casos es solo Gran Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires o conurbano, y en otros casos es en algunas jurisdicciones del país. Después también encontramos algunos informes de coyuntura con algunos datos sobre situación económica, social en general, no tanto de los jóvenes, aunque ahí por ahí puntualizan algunas situaciones en este grupo de población, y por último algunos relevamientos cuantitativos sobre indicadores laborales, que sí aparecen básicamente datos más nacionales, como por ejemplo la encuesta permanente de hogar. Bien, en cuanto a todo este relevamiento, a mí me pareció interesante. Hay cosas que no las voy a mencionar, porque me parecía que este seminario es un espacio para poder plantear cosas, y como decía al principio, ¿no?, el título de mi presentación, claves para repensar las juventudes y la pandemia, tiene que ver con a partir de todo este relevamiento, ¿cuáles son las temáticas que emergen, ¿no? Temáticas que podríamos decir, podrían llegar a ser nuevas o novedosas en cuanto a esta situación actual. Una tiene que ver puntualmente con el aspecto educativo, que es lo que ya creo que, y leí las preguntas que hicieron, y muchas de esas preguntas tenían que ver con esto, que es la desvinculaciones escolares, las trayectorias educativas intermitentes, ¿no? Claramente una de las cuestiones que está podríamos decir, como eje central en las medidas apuntadas hacia la población joven, tiene que ver con esto de la desvinculación escolar que tuvieron especialmente en el 2020, y cómo hacer para revincularlos escolarmente, y en algunos casos, que quizás se habla un poco menos, ¿no?, estas trayectorias educativas más intermitentes, donde la vinculación escolar no fue tan intensa, por decirlo de alguna manera, como los que pudieron conectarse asiduamente en las clases virtuales o presencialidades más intermitentes, como decía acá, en trayectorias educativas. Bien, en cuanto a la convivencia, es otro de los aspectos que me pareció interesante mencionar en las temáticas emergentes sobre jóvenes y pandemia. Tiene que ver con un aspecto que sí ha influido y digamos, impactó fuertemente en la vida de los jóvenes, y es la reconfiguración de estos espacios domésticos y de asunción de las tareas de cuidado. No sé si han visto recién mi niño pasar por acá, pero bueno, esto es así, estamos en pandemia todavía, y muchas de las actividades las venimos realizando, y yo vengo realizando muchas de mis actividades laborales dentro del hogar, pero más allá de esto, que puede ser como un poco gracioso, para los jóvenes esta reconfiguración del espacio en el cual ellos estaban acostumbrados seguramente a tener algún momento de quizás de tiempo libre,
no necesariamente dentro del hogar, sino por fuera, ¿no? Sabemos que los jóvenes en general es una etapa en la que la relación con sus pares es fundamental, y esa relación con sus pares muchas veces pasa por fuera del hogar que por dentro del hogar, ¿sí? Ahora después, no me quiero pasar del tiempo porque tengo varias cosas para decirles, así que sigo avanzando y cualquier cosa me preguntan sobre alguno de estos puntos y temas emergentes que me parece que son necesarios plantear y repensar. Por otro lado, justamente esto del relacionamiento, ¿no? O sociabilidad, donde los y las jóvenes han perdido estos espacios de vinculación con sus amigues y sus amigos, y también de intimidad, ¿no? En todo sentido, no tiene que ver con esta intimidad de decir quiero estar solo, ¿no? En general, o poder tener una comunicación inclusive por WhatsApp o por donde sea, que no los estén escuchando, ¿no? O los que tenían, quizás hacían alguna terapia, ¿no? Esta necesidad de encontrar un espacio donde sentirse que nadie los está escuchando por fuera de ese espacio, como puede ser una habitación o otro espacio del hogar, para poder contar sus problemas y no ser escuchado por otros miembros del hogar, ¿no? Cómo eso ha impactado y ha influido de una manera negativa, en algunos casos, sobre esta situación de pérdida o debilitamiento de los espacios de sociabilidad. Y después voy a terminar con unos 3 puntos. Uno es sobre el trabajo, ¿no? Sí, claramente, y esto sí aparecen en los datos cuantitativos, y esto es a nivel nacional, hay una pérdida de empleo, hay una baja de oportunidades laborales, y ahí hay un espacio donde los jóvenes es el grupo poblacional donde más ha impactado este contexto, y en particular también si sos joven y si sos mujer, ¿no? Ahí la situación se complica un poco más. Y después hay 2 temáticas que son 2 temáticas muy importantes y que tienen que ver justamente con esta etapa de la vida, que es la etapa de la juventud, que es cómo han empezado a aparecer estas situaciones de violencia en las redes sociales o en espacios virtuales, ¿no? En algunos casos se los ha llamado ciberbullying o estas cuestiones donde, digo, hay que repensar estos espacios como espacios que justamente no hay un diálogo democrático, no hay un espacio no de intercambio, sino espacios donde el escupir, por decirlo de alguna manera, es un espacio donde uno dice y no importa, ¿no? El otro, ¿no? Bueno, ahí hay que repensar estos espacios como estas situaciones de violencia o de ciberbullying puede impactar muy fuertemente, especialmente en un contexto de aislamiento social, como es el que ocurrió en el 2020 y parte del 2021. Y por último, el tiempo libre, ¿no? Cómo el tiempo libre es un aspecto bastante relevante en la vida de la población joven, donde claramente en el contexto de pandemia, donde se cerraron todos los espacios al aire libre o espacios públicos, o lugares donde se hacían actividades culturales, actividades deportivas, ¿no? Todos espacios donde los jóvenes en general son donde frecuentan, eso en el ASPO, ¿no? En el momento de aislamiento social, se cerraron y quedaron solos espacios virtuales de intercambio. En algunos casos aparece esta idea de ocio, ¿no? Esta idea de cómo espacios de diversión a través de la virtualidad, ¿no? Sabemos que han pasado algunos obras de teatro o recitales de forma streaming, ¿no? Como esos espacios, podríamos decir, no todos los jóvenes, ¿sí? Y no me metí en la conectividad porque es algo que ya sabemos que hay una gran deuda, ¿no? A nivel nacional y en particular en algunos grupos poblacionales,
donde la cuestión de la virtualidad sí ha impactado de forma desigual en la vida de los jóvenes. Bien, y haciendo un paneo bastante rápido de todos los puntos que considero que son importantes y relevantes en la vida de la población de los jóvenes, me pregunto varias cuestiones, ¿sí? Una que tiene que ver con el aspecto educativo, ¿no? ¿Cómo se hace para acompañar las trayectorias educativas desvinculadas? Esto es un poco lo que apareció en las preguntas que ustedes me hicieron, o nos hicieron a todos los expositores. ¿Qué medidas serían las más pertinentes? Me lo sigo preguntando, y quiero hacer un paréntesis. Todas estas preguntas yo me las pregunto, pero también en el espacio de intercambio me gustaría ir contestándolas, quizás para no extenderme en la exposición. En el aspecto laboral, pensar quiénes fueron los más afectados del grupo de jóvenes en la pérdida de trabajo, qué sector productivo fue el más afectado. Ahí tengo varios elementos que dan cuenta de que sí, el grupo de jóvenes más afectados, también creo que había una de las preguntas, es en particular los de 19 a 24 años, y esos, los que más han sido afectados fueron las mujeres, donde la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes de 19 a 24 años es más alta que la de los varones, ¿sí? Y el sector productivo que fue más afectado es el sector de la construcción, del comercio y de servicios, que son los sectores donde mayoritariamente emplean a jóvenes, ¿sí? Después podemos ir especificando algunas cuestiones sobre eso. Y en cuanto al aspecto familiar y comunitario, y pongo comunitario porque sí, en los jóvenes de sectores vulnerables, la variable comunitaria fue muy importante en el contexto de pandemia. Pensar qué espacios se vieron más afectados, esto tiene que ver con lo familiar y con lo hogareño, pero también cuáles podrían ser los lugares necesarios e imprescindibles para realizar relacionamiento entre sus pares, y eso tiene que ver con espacios comunitarios que en particular en los jóvenes de sectores o de situaciones más vulnerables, el espacio comunitario fue muy importante en cuanto a contenedor y sostenedor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de situaciones complicadas en cuanto a lo emocional y económico. Y por último, pensar desde lo personal, pero desde lo personal de cada joven, ¿no? A eso me refiero con estas últimas preguntas, es cómo salir de este momento, ¿no? ¿Qué políticas y o medidas pueden servir para acompañar en la reconstrucción de los proyectos de vida, pensados y posibles de ser realizados en el contexto actual, y cuáles son los obstáculos existentes en cuanto a pensar estos proyectos de vida de acá en adelante, ¿no? Eso también por ahí me parece que alguna de las presentaciones que vamos a seguir escuchando va a ser interesante dialogar para pensar estas medidas y políticas de acompañamiento. Bien, por último y para ir cerrando, a ver, yo desde lo académico, lo que hicimos en el programa de juventud de la Flaxo Argentina es organizar distintos conversatorios, pero también realizar audiovisuales. Algunos de los conversatorios los pueden buscar en YouTube, en la página de Flaxo Argentina, que fueron, a ver, si ustedes también, algunas de las preguntas que nos hacían es, ¿qué pueden hacer por los jóvenes, ¿no? Creo que una de las cuestiones es escucharlos, me parece que eso es fundamental, escucharlos, qué es lo que necesitan. Y eso fue un poco el objetivo de organizar estos primeros conversatorios, donde escuchamos a los jóvenes. En este caso fueron jóvenes de distintos ámbitos, ¿no? Por un lado de organizaciones juveniles, por el otro lado jóvenes que están asumiendo roles desde la política pública como, por ejemplo, secretarios o secretarias de juventud en distintos municipios, y jóvenes sindicales. Este año, esto lo hicimos el año pasado, este año vamos a seguir con otros grupos de jóvenes que sabemos que no están representados en estos tres, pero sabemos que, y también queremos dar voz a ellos o ellas para poder expresarse y que nos cuenten cuáles son estas problemáticas.
Así que los invito a ver estos conversatorios. Y los audiovisuales que se pudieron armar a partir de un proyecto que se llama Colectiva Joven, estos audiovisuales están más vinculados con juventudes y territorios en pandemia, en particular es a grupos de jóvenes, porque el proyecto Colectiva Joven tiene que ver con un proyecto que se desarrolló desde el 2019 hasta ahora, 2020 y 2021, pero más vinculado con jóvenes que participan en la organización de Hogar de Cristo, en algunos territorios, no en todos, donde está el Hogar de Cristo, también me parece muy interesante para pensar las juventudes en pandemia, en situaciones más vulnerables. Y por último, un conversatorio que lo hicimos este año y que sí queremos poner también una mirada que tiene que ver con los jóvenes y la educación, y ahí es muy interesante porque yo invito a algunos colegas europeos, especialmente de un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, planteando algunos ejes interesantes para pensar cómo hacer para generar apego de los jóvenes a la educación, ¿no? Esta revinculación de la educación en la vida de los jóvenes, y cuáles son los espacios por fuera de la educación, o sea, extraescolares, que podrían acompañar y potenciar este vínculo para que pueda ser efectivo, ¿no? Poder lograr cierta motivación en ellos y ellas. Por último, conclusiones, como que la pandemia no trajo consigo solo fenómenos novedosos, como algunos de los que yo nombré, sino que profundiza desigualdades preexistentes, que la crisis generada a partir de este virus de COVID-19 lo que hace es acrecentar la incertidumbre y la precarización de la vida de la población joven, que esta crisis o esta pandemia afectó en mayor medida a los hogares con menores ingresos y a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y por último que todo esto influye lamentablemente en sus proyectos de vida, tanto educativos, laborales, de pareja, vinculares, entre otros. Así que bueno, les dejo acá mi contacto y muchas gracias. No sé si se vio todo, lo hice rápido. No, muchísimas gracias. Sí, hoy estamos un poco corriendo, pero bueno, creo que tu presentación va a quedar también para que se pueda volver a repasar. Muy interesante y muy claro. No hay Muchas gracias. ninguna cosa escondida, sino tag, tag, tag. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con Juan José Bertamoni. Es licenciado en Sociología, o sea que es un colega. Tiene un posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales y otro en Desarrollo Emprendedor, ambos de UDESA. Es director de Potrero Digital, Red de Centros de Aprendizaje de Oficios Digitales de la Fundación Compromiso. Posee una extensa trayectoria en programas de capacitación y consultoría en temáticas de inversión social y pymes. Así que Juan José, adelante. ¿Cómo hacemos? El sonido. Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tiene un delay hasta que uno puede desmutearse, digamos. Entonces, por eso decía muchas gracias por la presentación, un gusto participar de este espacio, un agradecimiento especial a Mario y Rosario que nos estuvieron haciendo llegar la información para la participación de hoy. Yo voy a hacer, si me permite, como hilvanar un poco los conceptos que planteaba y que nos traía Agustina como problemáticas y tratar de pensarlos desde Potrero Digital, en qué medida puede ser Potrero Digital una solucionática a algunas de estas cuestiones que se fueron planteando, digamos, ¿no? Sumado a que me parece que puede ser muy rica la participación después de Silvia Flores, fundadora de Potrero Digital, junto a Carolina Vicard, Juan Campanella y Gastón Gorali, y además creadora de la piedra angular de Potrero Digital, que es el Potrero Digital, el primer Potrero Digital en la cooperativa
Cooperativa La Juanita, que seguramente enriquecerá y dará otras perspectivas a las que yo puedo sumar. Yo decía que muchas de las cuestiones que Agustina planteaba pueden ser compartidas desde la perspectiva personal mía como director de Potrero Digital de Fundación Compromiso. Y yo diría que si yo tuviera que pensar algunos puntos o pilares de por qué Potrero Digital puede ser algún tipo de solucionática a estas problemáticas, empezaría por el ámbito digital como la principal cuestión. Me parece que lo digital es el ámbito en donde viven los jóvenes, los nativos digitales, llamados centennials o millennials, según la nomenclatura que se usa habitualmente, y no solamente viven en las redes, sino que muchos de ellos están empezando a ver que lo que fue de algún modo su pasión puede también ser profesión y vocación por la enorme oportunidad que representan hoy los oficios digitales a nivel global, pero también en Argentina, donde más allá de las estadísticas que uno puede compartir, sin dudas hay varias decenas de miles de oficios digitales que representan oportunidades de ingresos, ya sea como cuentapropistas o freelancers, pero también como empleados que no se están cubriendo y que de alguna manera es el ADN de Potrero Digital, que nació de la mano de este nicho de oportunidad y en colaboración con los principales, jugadores de este contexto, como son las empresas de tecnología y muchas academias que acompañan en la propuesta, como puede ser Google Argentina, Digital House, Mercado Libre, Cisco, AWS, Escuela Da Vinci, en todo lo que tiene que ver más con la cuestión de la economía creativa y lo audiovisual. De manera que ahí hay un punto de contacto de absoluto interés y que no resulta ajeno en absoluto a los jóvenes, sino es, como decía, el hábitat natural de los jóvenes. La otra cuestión que me parece interesante pensar de que como otra de las fortalezas o los pilares de Potrero Digital es la cuestión de que estamos viviendo una enorme transición a nivel global que se ha acelerado por estos 2 años de pandemia, que es la necesidad de pensar en una transición de los oficios manuales a los oficios digitales. La inteligencia artificial, la robótica, y otros tantos procesos de automatización vienen corriendo una cantidad de profesiones tradicionales y hicieron que cambien no solamente las profesiones en sí, sino también los hábitos. Todos nos hemos visto impulsados en los últimos 2 años, sobre todo en la parte más dura de la cuarentena y la pandemia, que prácticamente lo virtual fue la manera de poder no solamente mantener la grupalidad, como esto que estamos haciendo acá, sino también la manera de encontrarnos con determinadas situaciones de intercambio, desde lo que fueron las plataformas digitales, las aplicaciones, de manera que ese es un enorme potencial que me parece que tiene todavía muchísimo para desarrollarse. En este sentido me parece que hay mucho para hacer en lo que tiene que ver, hay mucho hecho y por suerte hay muchos más actores trabajando en este contexto de la capacitación en oficios digitales que los que había en 2018 cuando inició Potrero Digital, pero me parece que también hay una gran tarea todavía de promover una sensibilización y un cambio cultural en las comunidades donde más barreras socioeconómicas hay, donde muchas veces se relaciona todo lo que tiene que ver con lo digital, con el ocio y el entretenimiento, más que con una posibilidad concreta de trabajo, digamos, ¿no? En particular en Potrero Digital, desde el inicio empezamos a desarrollar un espacio de talleres de programación inicial de videojuegos y robótica, llamado Picadito Digital, donde era una especie de colonia digital donde los padres se acercaban a acompañar a sus hijos a que puedan experimentar con videojuegos y robótica, y podían de una manera comprobar ahí que esto era mucho más que un entretenimiento y que podía ser de alguna manera el semillero para que muchísimas profesiones vinculadas a los oficios digitales aparezcan, digamos. El otro factor que me parece que es interesante y que aparecía en las preguntas que nos compartían Mario y Rosario como inquietudes previos a la conferencia de hoy,
surgía la idea del aprender. Y me parece que es un concepto centralmente vinculado a lo digital, pero también a los jóvenes. En el sentido de que quienes estamos transitando ya nuestra madurez profesional, vinimos de un mundo donde la enseñanza era lo primordial. Y la enseñanza genéricamente se dice que es lo que otros hacen con uno. Y me parece que estas generaciones tienen la enorme responsabilidad y el enorme desafío de trabajar desde la lógica del aprendizaje, que es lo que uno hace con uno, y que esos aprendizajes son absolutamente perecederos, que necesitan ser actualizados permanentemente. Por lo tanto, que el costado del aprender tiene el implícito la otra cara de la moneda, que es el desaprender, digamos, ¿no? Y yo diría que es un elemento también que acerca enormemente a la juventud a las propuestas, porque una cosa que pudimos observar en estas 2 temporadas consecutivas con la modalidad de potrero digital 100% virtual en pandemia, es que aún en estos sectores que más barreras socioeconómicas tienen y que están, como bien decía Agustina, muy sometidos a los problemas de la brecha digital, ya llamemos la brecha digital, por habilidades muchas veces, por conectividad o por la falta de equipamiento, que son como 3 factores que van combinados en esta cuestión del diagnóstico de brecha digital. Incluso esos sectores han aprendido muchísimo a manejarse en lo virtual y han desarrollado mucha más destreza para poder ingresar en espacios de autoaprendizaje, en tutoriales, en cuestiones que probablemente no eran tan claras en el pre-pandemia, digamos, ¿no? Aún así nos parece que estos sectores necesitan o tienen 2 características que necesitan ser particularmente tenidas en cuenta. El primero de ellos es que, en términos generales, necesitan ser acompañados fuertemente en el proceso de aprendizaje. Y la otra cuestión es que aprenden más despacio. Y yo creo que acá hay una cantidad de barreras, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también simbólicas, porque vienen de familias que no tienen una continuidad con la cuestión de la cultura del trabajo. Potrero Digital lo primero que hace es integración social, el primer reconocimiento que hacen los chicos y las chicas de Potrero Digital es agradecer de algún modo a ser tenidos en cuenta, porque es un lugar donde han tenido un espacio donde se han sido reconocidos y recibidos con una formación de calidad y a la vez gratuita, digamos, pero aún así necesitan un fuerte acompañamiento. Ese fuerte acompañamiento no tiene solamente que ver con la cuestión técnica, que aprendan a desarrollar una página web, que aprendan a crear perfiles en las redes sociales, a ser community managers, o a desarrollar aplicaciones, o empezar a trabajar como asistentes de ventas en comercio electrónico, sino que tiene que tener un acompañamiento muy fuerte en todo lo que son las habilidades socioemocionales, cosa que Potrero Digital hace, y también en inglés digital, porque nos parece que la habilidad técnica junto con el inglés digital y las habilidades socioproductivas son el pasaporte laboral para el siglo XXI, sobre todo en un contexto en el que, acompañando la reflexión de muchos expertos, nos dicen que el gran desafío que van a tener los jóvenes en su ciclo laboral es cambiar hasta 10 veces de trabajo, y muchos de esos trabajos los van a tener que crear porque no existen, ¿no? En ese punto les toca un desafío creo que muy diferente al que nos tocó a nosotros, que ya vinimos preparados para un mundo que desde el punto de vista laboral, al menos en los perfiles y roles estratégicos, era mucho más estable. El otro factor que me parece que es interesante y que puede ser también un vector de transformación a través de Potrero Digital, es lo que le está pasando a los municipios y a las organizaciones sociales que acompañan la propuesta. Y es que están siendo mucho más conscientes de la necesidad de empezar a involucrarse con la propia agenda digital, porque muchas de las agendas que las organizaciones tenían territorialmente hoy están permeadas por lo digital, en un contexto en el que prácticamente todo lo que podía ser digitalizado se digitalizó. Me parece que es un saldo positivo. Implica un desafío, pero me parece que también es un saldo positivo. Y la otra cuestión que me parece interesante es de destacar es
¿cómo puede ser una propuesta de este tipo? Porque yo creo que Potrero Digital, por suerte, ya está siendo mucho más que una marca creada por un grupo de organizaciones. Se está empezando a hacer como un concepto genérico que permea de alguna manera en toda la comunidad, en muchos lugares de Argentina. Nuestro presidente, Carlos March, presidente de Fundación Compromiso y muy reconocido por su trayectoria en Fundación Avin y Poder Ciudadano, dice algo que yo comparto. Dice, bueno, a mí me parece que Potrero Digital tiene que pasar a ser un bien público global, digamos, ¿no? Algo que todo el mundo pueda tener acceso, entendiendo que esto es un recurso fundamental, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera empieza a haber como una mayor madurez de la agenda de las organizaciones sociales y de los propios ecosistemas digitales donde Potrero Digital está trabajando. Nosotros estamos viendo no solamente que en los potreros, podemos decir, pioneros o iniciales, hay mucha madurez de perfiles, hay muchos chicos que están empezando a hacerse expertos en estos, los más avanzados obviamente trabajando y haciendo una transformación muy rápida en el plano social y laboral, sino que también están cambiando muchas comunidades del interior, como Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Mendoza, donde desarrollamos esta propuesta en conjunto inicialmente con el equipo de Silvia Flores y la Juanita, donde en esos municipios hay ecosistemas digitales muy desarrollados y que seguramente están muy bien preparados para poder capitalizar los beneficios de todos los servicios basados en el conocimiento. Voy a hacer una referencia a una de las preguntas, que era cómo se complementa o cómo se relaciona con el sistema formal. Y yo quiero contarles, si yo tuviera que describir estadísticamente los chicos y chicas que vienen a Potrero Digital, hay algunas características que sorprenden, y a mí me sorprenden al menos, creo que ustedes también, y algunas que no sorprenden. Las que no sorprenden es que más del 50% ha abandonado la escuela secundaria. No se sienten representados por la escuela secundaria, y más bien Potrero Digital es un vehículo para que después puedan, a través de un plan fines, como muchos chicos en la Juanita lo han hecho, finalizar los estudios secundarios, porque es un espacio de oportunidad para que comprendan la importancia que va a tener en su futuro laboral el secundario. Y lo que decía, eso es lo que no sorprende. Lo que sí sorprende, por ejemplo, es que en plena pandemia ha mejorado 14 puntos porcentuales la participación de las chicas en Potrero Digital. Un 62% de los alumnos de Potrero Digital son chicas, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que esto es un elemento interesante. El año pasado tratamos de comprender un poco algunas cuestiones y hicimos como una especie de grupos focales donde les preguntábamos cuál era la razón, porque muchas chicas se habían volcado masivamente a la propuesta, y surgieron algunos elementos cualitativos muy interesantes, sobre todo para los que tenemos alguna afición y trayectoria en lo que tiene que ver con la investigación social o la sociología. Y es que muchas chicas decían, no solo lo hago porque sé que de alguna manera lo puedo integrar con otras actividades domésticas que para mal en nuestra sociedad están más volcados hacia las chicas, por suerte eso lentamente empieza a cambiar, sino que además solo me propongo iniciar aquello que sé que voy a poder completar. Y la verdad que me costaba mucho, aunque sabía que el potrero estaba, no sé, Morón, en la Juanita, en Pilar, acercarme porque sabía que había mucho riesgo de que tuviera algún problema en el viaje, me veía preocupada por no llegar a horario. Sin embargo, cuando sé que algo lo voy a poder completar, ahí sí me comprometo a full, y nos parece que también ahí marca un diferencial interesante, o al menos para estudiar, entre lo femenino en este contexto, digamos, ¿no? Una referencia más, no sé cómo estoy de tiempo, pero una referencia más que me parece que recupera un poco el diferencial de una propuesta nacida en el sector social, en vinculación con la empresa privada, pero netamente del sector social, en diferencia con el sistema educativo. Seguramente muchos de ustedes la vieron, me quedé leyendo con mucha atención la nota que escribió ayer Guillermina Tilamonti en La Nación, donde habla del simulacro educativo, donde de manera muy dura, pero seguramente muchas de las cosas que plantea a mí se me hacen cierto, habla de cierta relación del como sí de la cuestión educativa. Y me parece que es interesante pensar de qué manera estas iniciativas de desarrollo de habilidades digitales, en cursos cortos,
cuatrimestrales, que rápidamente un alumno obtiene una certificación avalada por estas grandes empresas del sector tecnológico, que también representan mucho desde lo simbólico, pueden pensarse desde la política pública complementariamente con el sistema educativo para potenciar y revitalizar una escuela que, más allá que estemos en todo, en parte o en nada, con estas afirmaciones que hacía Guillermina Tiramonti en su nota, tiene que ser absolutamente repensada. Bueno, yo dejaría hasta acá. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Si puedo intervenir en el chat, voy a dejar el teléfono en la página de Potrero Digital, que es potrerodigital.org, y dejaría el espacio para los restantes colegas, para Patricio y Silvia particularmente, y quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, muy interesante y activante, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones para cómo entusiasmar a los pibes de nuestro país? Muy bien. Bueno, Silvia Flores, ¿qué tal Silvia? Silvia acompañó a su padre, a Toti Flores, en la construcción del Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD de La Matanza, reconocido por su rechazo a los planes asistenciales, de la construcción de sus propios emprendimientos productivos y educativos. En unos barrios vulnerables de Gregorio Laferrer lograron la articulación con empresas que mejoraron la calidad de vida de toda la comunidad. Actualmente es la presidenta de la cooperativa La Juanita Digital, colabora con comedores y ollas populares. Silvia, todo tuyo el espacio. Bueno, muy buenas noches y un placer estar. Gracias por la invitación. Yo, escuchándolos muy atentamente y muy interesante todas las conversaciones, creo que lo que yo puedo contar es desde mi realidad, desde el Silvia joven. Yo ingresé a una organización social con apenas 15, 16 años, por no encontrar un espacio que pueda contener la rebeldía, el enojo, el resentimiento que había generado la crisis de desocupación y las situaciones sociales que me tocaron vivir de adolescente. Nacer y criarte en La Matanza, en un contexto en el que la falta de oportunidades es moneda corriente, donde la estigmatización permanente por la falta de cloacas, por vivir en una villa, en un barrio que se denomina marginal, por no tener cloacas, agua potable, un montón de circunstancias que van generando un resentimiento y un rechazo hacia la sociedad en sí. Poder encontrar un espacio de contención en una organización social te permite canalizar esa rebeldía, te permite transitar ese prejuicio, ese resentimiento que generan la falta de oportunidades, y desde algún lugar fue lo que a mí me permitió crecer en un contexto distinto, pero muchos de mis amigos, compañeros de la escuela, varios se quedaron en el camino y otros hoy siguen sin perspectivas, con un montón de dificultades a la hora de pensar en mejorar su calidad de vida. En este contexto, muchos jóvenes en el barrio La Juanita y en otros barrios aledaños, sobre todo particularmente en el partido de La Matanza, donde desde hace muchísimos años venimos padeciendo situaciones súper complejas en relación a la política hacia los jóvenes. Hoy la pandemia nos dejó un golpe más duro todavía. Nuestros cursos de oficios y las distintas acciones que llevamos adelante para contener a los jóvenes habían generado una semilla de emprendedurismo, una semilla de la posibilidad de soñar con tu primer trabajo a partir de un oficio que gustaba mucho, el potrero digital y los oficios digitales en general. Pero hoy tal vez la cuestión más importante y lo que más nos deja esta pandemia es el individualismo, el sálvese quien pueda, la cuestión de que la razón colectiva que había generado un proyecto de vida que nos permita vivir mejor, de repente esta pandemia nos metió para adentro, esta pandemia nos generó esta necesidad de trabajar internamente y desde tu casa y de manera remota y lo virtual, y la contradicción permanente entre entender que son los nuevos oficios y que están generando un impacto enorme en chicos que
hoy no quieren trabajar como vimos trabajar a nuestros padres de albañiles, de herreros, de panaderos, que nos gustan los oficios manuales y que queremos generar desde nuestro barrio la posibilidad de vender nuestros servicios al mundo con nuevas herramientas, con inglés, a través de la tecnología, pero también esta contradicción fuerte de entender que estos nuevos oficios y estos nuevos trabajos desde algún lugar han generado en la comunidad más joven un meterse para adentro, un individualismo que sabemos que nos va a llevar muchísimo tiempo poder modificar y transformar. Por eso el rol que pueden jugar las organizaciones sociales en este momento tan especial que está atravesando nuestro país, creo que es fundamental para que logremos que estos jóvenes se puedan motivar, que puedan generar, que puedan tener perspectivas de vidas y de proyectos colectivos y comunitarios que sabemos en nuestras comunidades son indispensables para transformar la realidad en serio. El trabajo dignifica, el trabajo, la educación son dos herramientas que consideramos indispensables para vivir mejor, pero también sabemos que si no lo hacemos con un objetivo transformador, comunitario, pensando en el otro y entendiendo que de esta situación salimos entre todos, sabemos que va a ser simplemente un parche que va a permitir el trabajo, pero el trabajo para los jóvenes que implica sin un acompañamiento, sin un entender cuando queremos fomentar la cultura del trabajo en jóvenes que no vieron a sus padres trabajar, es muy difícil hacerlo desde la conciencia. Si no hay una organización que contenga y que acompañe y que permita visibilizar en estos jóvenes la necesidad de transformar el mundo, de canalizar la rebeldía, de transformar el resentimiento en amor, de generar las condiciones para de verdad sentir que estamos viviendo mejor. Muchos jóvenes en nuestra comunidad tenemos a través del Potrero Digital, jóvenes que hoy están trabajando en empresas multinacionales, que están generando proyectos para empresas como Accenture, por ejemplo, y que hoy están ascendiendo dentro de la empresa y jugando un rol muy importante, brindando servicios para otros países, pero que también esta pandemia les ha pegado muy duro, muy fuerte, el meterse para adentro, el trabajar desde su casa, el no poder sociabilizar con otros jóvenes y que sea solamente de manera virtual, ha pegado un golpe durísimo. Y uno de los chicos, trabajando en una empresa muy importante y reconocida a nivel mundial, hoy quiere renunciar porque está deprimido, porque está muy metido para adentro, porque no sabe cómo continuar, y aunque tiene las herramientas tecnológicas y ha logrado adquirir todos los conocimientos que le permite trabajar en esta empresa, lamentablemente hoy el meterse tan para adentro lo está llevando a una depresión que no le está permitiendo salir adelante. Y decimos, es indispensable que en este momento tan particular de nuestro país, donde se empiezan a abrir algunas restricciones que teníamos, se empiezan a generar posibilidades y nichos donde las acciones comunitarias empiezan a jugar un rol, consideramos que es indispensable que las organizaciones sociales salgamos a cumplir un rol, las organizaciones sociales territoriales, aquellas que acompañamos a estos jóvenes desde levantarlos a la mañana para que vayan a trabajar hasta darle un abrazo cuando más lo necesitan, y que muchas veces estas organizaciones territoriales nos quedamos sin herramientas porque no tenemos muchas veces el acompañamiento de profesionales que sepan qué hacer. En el caso de este chico, Lucas se llama, este chico concretamente Lucas, que está atravesando por un momento de depresión y que es un bocho, como decimos en el barrio, y que ha mejorado mucho su calidad de vida, pero que en este momento particular requiere de un acompañamiento profesional y que en los barrios no los tenemos. Así que me parece que tal vez esta reunión tiene que dejarnos esta reflexión, la importancia que tiene el acompañamiento a las organizaciones sociales con herramientas de profesionales que vengan a ayudarnos a salir de esta situación tan crítica que nos ha dejado la pandemia, sobre todo en jóvenes que hoy tienen herramientas para poder trabajar, pero no tienen herramientas para seguir creciendo como trabajadores, y que es indispensable en este momento la solidaridad y el acompañamiento de aquellos profesionales, y me parece que es el ámbito para poder decirlo, aquellos profesionales que quieren dar una mano en los territorios. Nosotros sabemos a lo largo de todos estos años
todas las experiencias que hemos llevado adelante, que solos no podemos, que podemos tener muchas ganas, mucho convencimiento, mucha fuerza, y desde la cooperativa La Juanita lo hemos demostrado, proyectos como Potrero Digital, la primera sucursal de un banco dentro de un barrio marginal está en La Juanita y hoy se replicó en 8 barrios más, un call center que contiene a 54 personas en nuestra comunidad, que todavía no tiene asfalto, pero tiene call center, todavía no tiene cloacas, pero tiene un banco, un jardín de infantes, proyectos de producción, de panificación, nuestros pan dulces con Maru Botana, la producción textil con Martín Churro y otras empresas súper reconocidas. Todos estos proyectos en este barrio que tiene todavía un montón de dificultades, pero que tiene gente con ganas de salir adelante y que requiere un montón de veces de muchas herramientas que no tenemos, y me parece que es el ámbito para convocar a profesionales que quieran venir a contribuir en cómo transitar este momento que es realmente muy difícil en lugares como los territorios que se denominan marginales, donde la falta de oportunidades lamentablemente es moneda corriente. Así que dejo mi número celular a disposición a todos aquellos que quieren venir a colaborar, a contribuir con, a veces es simplemente virtualmente, aunque sea, escuchar a una persona que la está pasando mal, que tal vez tiene trabajo, que está, como decimos en el barrio, para ganarla, está trabajando, viviendo dignamente, pero que su situación personal por la pandemia y el individualismo hoy está quebrando esos lazos, ha quebrado esos lazos sociales que daban contención y que permitían contagiar a otras personas. Hoy resulta que la gente que trabaja de manera virtual ya no son un ejemplo en el barrio porque la están pasando mal. Entonces decimos, es lo que rápidamente tenemos que modificar para que estos símbolos sigan siendo un ejemplo en el barrio. Así que ojalá nos volvamos a encontrar en este camino de transformación social que sabemos que tenemos que hacerlos entre todos. Así que agradezco la posibilidad de esta convocatoria y ojalá nos encontremos muchos como nosotros que queremos vivir en un país mejor, buscando alternativas y herramientas para seguir transformando la realidad. Muchas gracias. Una genia, Silvia, salimos todos corriendo así, algo que podamos apoyar y aportar. Impresionante, tan verdad, ¿no? Esto de la multidimensión de las faltas, de la vulnerabilidad. No es solo trabajo, no es solo recursos, es tantas cosas alrededor. Bueno, muchísimas gracias, muy clara y buenísimo tu empuje. Gracias. Ahora va a estar con nosotros Patricio Grejan. Patricio es bachiller en teología con estudios en la Universidad de El Salvador, realizó la maestría en Sociología de la Cultura, Gestión de Microfinanzas, en OIT, Sistemas Humanos Complejos, entre otros. Fundó y ejerció funciones directivas en entidades del tercer sector, donde también se desempeña como consultor y evaluador de proyectos locales e internacionales. Desde el 2014 ofrece servicio de consultoría, volcando su capacidad y conocimiento para acompañar a personas y organizaciones por medio de talleres, consejerías, procesos de coaching a líderes empresarios, a equipos y a sus miembros. Patricio es cofundador de Las Tunas ONG, donde se desempeña como director de contenidos. Es directivo de la Fundación Manos de Hermanos, con sede en Resistencia Chaco, e integra September 11 Families for Peaceful Tomorrows, organización formada por familiares de las víctimas del ataque del 11 de septiembre 2001 en Nueva York, que busca convertir la experiencia de dolor personal en un compromiso por la paz. ¿Dónde estás? Que no te veo, Patricio. Hola Gilla, hola a todos, mil gracias por la invitación. Y me quedé muy enganchado con el planteo que hizo Agustina al inicio sobre la situación anímica que traía Silvia con el ejemplo de Lucas, ¿no? Un punto tan de habilidad blanda, dirían algunos, pero tan duro cuando te atraviesa, ¿no? De blando no tiene nada porque es difícil de perforar. Con la historia de Lucas que contaba Silvia me venía enseguida un encuentro que tuvimos con un grupo de jóvenes en edad universitaria de Las Tunas que participan del programa de beca de estudios superiores que tenemos, donde virtualmente conversábamos sobre qué sentían ellos que pasaba a su alrededor.
y dijeron nada más que 4 palabras: soledad, tristeza, hipersensibilidad y un cansancio peligroso. Nos pareció súper contundente el diagnóstico que hacían de lo que en realidad también hablaban de ellos, por supuesto, ¿no? Pero es más fácil hablar de uno en tercera persona a veces. Y eso es lo que nosotros hemos visto que ha multiplicado la pandemia, pero que también como que ha permitido ver más claro lo que ya estaba sucediendo en muchos casos. Una enorme experiencia de soledad, también porque uno busca a veces lejos lo que podría encontrar adentro, mucha soledad de uno mismo también. Y también mucha tristeza, ¿no? Esta tristeza que sí es bien propio de la pandemia, ¿no? Es uno de los regalos terribles de la pandemia, la tristeza. En nuestra experiencia, nosotros trabajamos, este barrio de Las Tunas es un barrio que está en General Pacheco, veo que también está presente Marité, que está súper comprometida con su fundación ahí. La oferta educativa que reciben los adolescentes en la zona en la que estamos insertos, por lo menos en el modo de haber estado presentes durante el 2020 y el 2021, ha sido de extrema ausencia, ¿no? Para decirlo de una manera paradójica. Nosotros hemos hecho un relevamiento de cómo ha sido el acompañamiento, sobre todo desde las escuelas públicas, sabiendo todo, ya conocemos todos los datos de las dificultades para conectividad y poder hacer todos en casa las tareas con el celular de mamá cuando llega de trabajar, que además tiene solamente datos, pero sobre todo la falta de cercanía de las instituciones educativas públicas, en su enorme mayoría en la zona específica donde trabajamos, ha sido feroz. Y lo que vemos es que hay ¿por qué el aumento de la deserción? Que ya sabemos que en la provincia de Buenos Aires los números eran terribles pre-pandemia, lo que será cuando escarbemos un poco post-pandemia. Nosotros, además de un programa de becas y tutorías para secundarios y universitarios, donde en la misma línea del acompañamiento que reclamaba Silvia, las tutorías son un eje clave, ¿no? Este proceso de acompañar, no para hacer lo que el otro puede hacer por sí mismo, sino para ayudarlo a descubrir las capacidades que lo habitan, ¿no? Porque lo que una y otra vez hemos confirmado en Las Tunas en estos 18 años de trabajo es el enorme potencial humano que hay en las personas concretas, que son nuestros vecinos, pero que también sabemos que hay en cada rincón del país, ¿no? Pero también la necesidad enorme de que para que esas comunidades emerjan, se necesitan estímulos de calidad, o sea, una oferta educativa que te atrape, y es el ejemplo que nos traía Juan José, pensado en una modalidad que permita que uno avance procesualmente, ¿no? No que de golpe tenés 5 años y te dicen tenés 12 años por delante en muchos casos, de mediocridad, ¿no? Salvo aquellos que son docentes extraordinarios, pero la verdad que no se le puede pedir a nadie que sea un héroe para hacer bien su trabajo, digamos, ¿no? Tiene que haber una institución, ¿no? Procesos que te permitan que vos des de vos lo mejor, pero sin necesidad que te conviertas en un héroe 24/7. Y lo que ha generado enorme deserción en este tiempo ha sido que la oferta, el acercamiento desde las instituciones en su mayoría ha sido pobrísimo. Pero a nosotros nos pasó algo paradójico. En los programas que tenemos que no son de educación formal, como es una orquesta infantil y juvenil y un programa de artes visuales, la asistencia de los participantes fue mayor en pandemia
teniendo clase de contrabajo en forma virtual, o de cello en forma virtual, o de fagot en forma virtual, que presencialmente. Aumentó la participación. Imagínense, no hay nada más tedioso que tener flauta traversa en forma virtual, ¿no? O en el programa de arte. El programa de arte el año pasado fue todo por WhatsApp y tuvo una asistencia increíble. Por supuesto, la profesora es excelente profesora y logramos hacer una muestra de arte a fin de año virtual que parece que la experiencia es ingresar a un museo. Pero lo cual nos mostró una y otra vez que las competencias y las capacidades están, pero que hay un deterioro, digamos, en la percepción de sí mismo, que cuando tiene un correcto acompañamiento, se cambia el chip, ¿no? Y hay un anhelo de aprender totalmente frustrado porque hay una oferta en general extremadamente pobre, que sigue considerando que ese niño o ese adolescente o ese joven a quien está dirigido, porque vive en determinado contexto, alcanza con buena onda, ¿no? O alcanza con que yo me adapte a su lenguaje, cuando él lo que quiere es poder, por ejemplo, transitar un lenguaje diferente, como puede ser el de la música clásica o puede ser el de sentirse parte de Accenture. Ahora, trabajar en Accenture y no poder salir, tener que estar encerrado en mi habitación, hacinado en mi casa y salir a la calle y volver a pisar el barro, sin tener el ecosistema de la oficina, del intercambio con otros que me ven con un par y yo ahí me siento que puedo acceder a aquello que mi contexto no me lo está permitiendo, es, no sé, internamente genera un montón de emociones muy difíciles, ¿no? Por eso la depresión hoy en los jóvenes ha crecido enormemente. Ya nuestros números de suicidio eran altísimos, ¿no? Ustedes saben que es la segunda causa de muerte en la población entre 18 a 30 años, pero cuando tengamos los números después de esto, seguramente va a ser mucho más alto. Entonces, en nuestra experiencia, hay anhelo de más, pero hay anhelo también para eso, para poder que ese anhelo se multiplique y sea realmente una escalera al cielo, ¿no? Tomando la canción, necesita que la oferta, la propuesta, el estímulo sea realmente responda a ese deseo, ¿no? Y nosotros, uno de los programas que tuvimos que habilitar el año pasado por este contexto ha sido todo un programa de acompañamiento, escucha y detección temprana a las familias, porque la situación, poco Agustina lo contaba anecdóticamente con su niño que pasaba, pero cuando uno además no tiene espacio y tiene un solo celular para que 4 hagan la tarea con datos y todos estamos pisoteándonos en el mismo cuarto, con todo el contexto económico, es profundamente frustrante. Y en este contexto, paradójicamente, aquellos que han tenido la posibilidad de un proceso educativo de calidad consiguieron trabajo, pero estos datos que nos decía Agustina son súper esclarecedores con respecto a la crisis de empleabilidad. Sabemos que en el país, bueno, hace 11 años no se crea empleo privado prácticamente, ¿no? Entonces estamos en el horno en eso. Y por supuesto que quienes más lo padecen son aquellos que quieren ingresar al sistema del trabajo. Pero además tuvimos que generar un equipo de acompañamiento psicológico y gracias a Dios tuvimos profesionales voluntarios y que también la pantalla acercó, ¿no? O sea, facilitó mucho el encuentro y
un grupo de profesionales han podido hacer acompañamiento aún virtualmente en este contexto, no tantas cosas que descubrimos además. Pero creo que sería muy importante que en la Argentina, siguiendo la línea del artículo de Tiramonti, podamos revisar la fachada, ¿no? Porque la pandemia quizás nos hace quitarnos la máscara de esto y que no sigamos creyendo que tenemos algo que solamente en muchos casos queda en la forma, ¿no? Y que no está no está la experiencia, esa experiencia alucinante de aprender, ¿no? Que realmente te vuela la cabeza cuando aprendes, cuando te deslumbra el conocimiento y cuando lo haces propio. Algunos, aún en este contexto, aún viviendo en contextos, a mí me gustó mucho como Silvia hacía referencia a esto que nos llaman barrios marginales, ¿no? En realidad yo creo que en la Argentina, mientras nos acostumbremos a este paisaje, estamos todos marginándonos de una condición humana más digna, ¿no? Porque acostumbrarte también a este paisaje es un cachetazo a la dignidad. Así que eso nomás, ¿no? Pero en nuestra experiencia nos ha sucedido eso en un lugar muy específico, ¿no? Y en una prueba muy puntual con 250 familias. ¿Terminaste, Patricio? Sí, dirían, Tajlama, por ahí veo una antena, diría. Bueno, nos quedamos todos pensando, ¿no? Qué impactante. Bueno, ahora sería buenísimo que, a ver, Roberto Candiano, ¿querés hacer un repaso? Pasamos a algunas preguntas. ¿Cómo seguimos? Sí, sí. Ahí está. Sí, hago una pequeña síntesis y reflexiones. La verdad que es muy interesante todo lo que apareció, lo que se trajo, lo que se puso, lo que se socializó. En principio fue muy fuerte la foto que presentó Agustina en su presentación, esos bancos de escuela vacíos, ¿no? Es muy representativa, muy fuerte, habla mucho, transmite mucho de esta situación, de esta historia reciente que estamos viviendo y en la que todos estamos implicados, ¿no? Lo que trajo Agustina casualmente, esta cuestión de la intermitencia educativa, la interrupción de la escolaridad, la deserción, el resurgimiento del trabajo infantil, es como que nos retrotrajo a una situación de vacío o de negación de derechos. O sea, es como que todo lo que habíamos logrado como sociedad, volvimos para atrás. Y a su vez, no solamente que hubo un retroceso, sino que aparecieron nuevas obligaciones con las juventudes, especialmente las relacionadas con los cuidados familiares, que esto nosotros lo vimos muy bien desde la Universidad de San Martín, desde la ciudad de Buenos Aires también. Son realmente muy preocupantes estos nuevos roles que tuvieron que asumir los jóvenes. Agustina también nos habló de la pérdida de los espacios propios, de la pérdida de los empleos, de la pérdida de las oportunidades, y también algo muy importante que trajo fue cómo estas nuevas virtualidades que fueron apareciendo están muy articuladas o pegoteadas con situaciones de exposición a nuevos espacios o situaciones de violencias de todo tipo. Juan José, a través de la experiencia de Potrero Digital, nos trajo también esta noción de lo digital como hábitat natural, ¿no?, de los jóvenes. Y como que es un espacio de legitimación, de integración, de trabajo y en última instancia de movilidad social. Eso la verdad que es destacable.
También resultó muy interesante lo que dijo Juan José en cuanto a poner el foco en el aprender, más que en el enseñar, ¿no? El aprender como generación de oportunidades y de adaptaciones a los nuevos paradigmas epocales. Muy interesante también lo del inglés digital, ¿no? Como el idioma como un especial aspecto del idioma que permite en cierta manera una integración en un espacio de legitimación. También otro concepto interesante de Juan José fue la formación profesional digital como puente a la educación formal, ¿no? Y no al revés, generalmente era al revés, pero hoy día y ante esta situación pareciera ser que lo digital posibilita la terminalidad educativa. Y también cómo las mujeres están encontrando en todo lo digital nuevas oportunidades y nuevos espacios de desarrollo y de legitimación en su rol de mujeres y de trabajadores, de trabajadoras, que superen también esta connotación que solamente están vinculadas a los espacios de cuidado de personas. Bueno, la experiencia de Silvia o la exposición de Silvia revalorizó el rol de las organizaciones sociales y habló de recuperar los proyectos sociales y colectivos y la capacidad de soñar, ¿no? De soñar, de proyectar, de construir juntos nuevas realidades. También Silvia dijo muy tangencialmente, pero habló de estar alerta a los nichos de oportunidad, como que esta pandemia también genera nichos de oportunidad, en lo cual, o a los cuales tenemos que estar con el oído muy adiestrado, como para saber escuchar y ver dónde aparecen esos nichos y aprovecharlos, ¿no? Y también habló del acompañamiento a los sujetos, que también lo habló Patricio, a los sujetos tanto personales como organizacionales. Y por último, Patricio, yo anoté como tres cuestiones muy fuertes que señaló. Una es el cansancio peligroso. Eso me pegó mucho ese concepto. El hecho también de las ausencias, que también Agustina lo trajo. La revalorización de los espacios de creación, de los espacios artísticos, un concepto muy interesante, y el anhelo de aprender, que en esto también se relacionó con lo que trajo Juan José. Y para cerrar, a nosotros desde el observatorio nos gusta mucho pensar en cómo todo esto se puede traducir o traspolar en una agenda de políticas públicas. Nosotros consideramos que el espacio público no es solamente el espacio del Estado, es el espacio que compartimos muchos actores sociales, desde una mirada de integralidad, principalmente el Estado, la sociedad civil y el sector productivo. Y como síntesis me parece que la agenda para las juventudes como oportunidades, porque esto lo queremos resaltar, la pandemia trajo, al ponernos a la sociedad, al mundo entero, en blanco y en negro, trajo mucho desazón, pero también trajo muchas oportunidades. Y eso es lo que nosotros, desde el observatorio, queremos rescatar, que la agenda para las juventudes o con las juventudes tiene que ser un espacio de oportunidad. Y en eso, a partir de lo que trajeron tan gráficamente estos cinco expositoras y expositores, cuatro, perdón, nos plantea
5 notas de política pública que me parece deseable destacar. Una es la recuperación de la educación y el trabajo hacia la juventud, ¿no? Esto del salir del como sí, que la verdad que el artículo de ayer de Guillermina Tiramonti fue espectacular, ¿no? Léanlo, por favor, esto lo pueden recuperar en La Nación Digital. Bueno, la agenda educativa y de trabajo, no solamente de empleo, del trabajo focalizado fundamentalmente en el grupo de 19 a 24 años y dentro de ese grupo fundamentalmente en las mujeres. Esto es el punto número 1 y fundamental. El punto número 2, resurgir o retomar o revalorizar o resignificar a las comunidades como espacio de contención y de seguridad, como espacio de realización de las personas, en lo individual y en lo colectivo. Todo tipo de comunidades, no solamente las comunidades populares, sino esta cuestión de desarrollarnos en lo social, en lo sociocomunitario. Y todo tipo de comunidades, las comunidades populares, pero también las comunidades científicas, las comunidades de vecinos, las comunidades digitales, todo tipo de comunidades. Pero por ahí la comunidad contiene y otorga seguridad, necesario como piso básico como para desplegar y salir adelante. El tercer elemento de la agenda para las juventudes es el acompañamiento personal. Esto lo trajo Juan José, Silvia, Patricio. Esto es fundamental. Acompañar en la configuración de los proyectos de vida, ¿no? Esto nosotros lo estamos haciendo en Ciudad, en el barrio Mujica, en el 15, y en Rodrigo Bueno, en Rodrigo Bueno. Y nos está dando muchos resultados, ¿no? Estamos acompañando a adolescentes que dejaron la escuela y que no tienen trabajo, y bueno, en esto los acompañamos en construir o en configurar su propio proyecto de vida. Pero esto se tiene que convertir en política pública. La cuarta nota o la cuarta propuesta es el espacio digital. El espacio digital es un espacio de inclusión y de oportunidad, ¿no? Los oficios digitales están legitimando. Esto es así. Casualmente, el otro día estuvimos en una charla con un dirigente barrial de Morón que nos contaba del potrero digital que se está desarrollando en Morón al estilo de La Matanza, de la experiencia de Silvia, y realmente eso legitima, incluye, da lenguaje, personaliza, permite construir proyectos de vida. Se sale realmente de muchas cuestiones, no solamente de la depresión, sino también, es como que reentrama al sujeto, a la trama social, ¿no? Porque esta pandemia ha dejado a muchos jóvenes fuera de la trama social. Y lo digital realmente es un espacio notoriamente significativo para reentramar a los jóvenes con nuevos significados y nuevos valores. Y la quinta nota, que tal vez tendría o debería ser la primera, es recuperar la capacidad de soñar, ¿no? La capacidad de proyectar. Esto creo que tiene que ser una militancia colectiva. Tiene que ser una militancia colectiva, es responsabilidad de todos y todas, y todes, más allá de la pertenencia política, social,
religiosa, me parece que el punto de encuentro es esto, ¿no? Recuperar la capacidad de soñar de todos y todas, no solamente de los jóvenes y las jóvenes, sino también de las personas mayores, las personas con discapacidad, los adultos. Así que de nuevo, la agenda que proponemos para las juventudes es una oportunidad y debería estar centrada en la educación y el trabajo, las comunidades, el acompañamiento personal, la revalorización del espacio digital y la recuperación de la capacidad de soñar para proyectar. Nada más. Solo me queda darle un emocionado gracias a Roberto, porque hizo un trayecto de todo este trayecto del seminario y realmente frente al trayecto que cada uno de los expositores hizo, la síntesis y la esperanza en la posibilidad de incidir en las políticas públicas es un camino. Así que Roberto, muchísimas gracias en lo personal, en lo profesional, fue excelente. Me queda agradecerle a Agustina, a Silvia, a Patricio y a Juan José, también sus exposiciones, a muchos de los que están presentes, algunos conozco. Y bueno, seguiremos en el próximo 26 de agosto, tenemos previsto el 5º seminario, les haremos llegar las invitaciones. La grabación de este seminario va a estar seguramente en los próximos días, no más de 3 o 4 días va a estar disponible en el canal de YouTube y les mandaremos también las repercusiones de esto. Muchísimas gracias a todos. La verdad que en un momento pensé darle un nombre a este momento, ¿no? A este seminario, y en un momento pensé en la palabra extravío, que el extravío es ese trastorno o molestia cuando algo altera la normalidad de lo que ocurre. Y bueno, estamos en el camino de volver a la vía, o de volver a esa otra vía, pero en este momento estamos extraviados y esto ayuda mucho a poder ir buscando qué vía nueva vamos a encontrar. Así que otra vez, gracias a todos, a todas, a todos, como dice Roberto claramente, y los esperamos el próximo 26 de agosto con el nuevo seminario. Gracias a todos.